Nosotros vimos la semana pasada, primero, el balanceo de ecuación por el método ion-electrón, que puede ser en medio ácido o en medio básico. En medio ácido, por cada oxígeno que yo necesite, yo agrego un agua, y por cada hidrógeno que se adicione, se agrega un hidrogenión. En medio básico, nosotros por cada oxígeno que necesitemos agregamos un agua, por cada hidrógeno que se necesite agregamos un hidrogenión y un OH. O en realidad dos OHs, porque agregamos uno del lado de los reactivos y uno del lado de los productos siempre. Entonces, eso lo vimos porque en las valoraciones redox, que son titulaciones en donde la reacción que ocurre entre el analito y el agente valorante son reacciones redox, entonces se toma en cuenta este tipo de reacción redox y el intercambio electrónico que ocurre entre ellas para la estequiometría de la reacción. Entonces, nosotros mencionamos la semana pasada que dependiendo del agente valorante que se utilice, hay diferentes métodos para la valoración redox. Mencionamos que si se utiliza el permanganato de potasio, la técnica se llama, o el método, perdón, permanganimetría. Que si se utiliza serio, se llama serimetría. También mencionamos que existen dos, que son la yodometría y la yodimetría. Y mencionamos la dicromatometría, en la que el agente valorante es el dicromato de potasio. Nosotros comenzamos también la semana pasada con la permanganimetría, preparando una solución de permanganato de potasio normal, para la cual yo les di la ecuación para que balancearan, diciendo que en esta ecuación, en el medio ácido, el ion permanganato pasaba a manganeso más 2. Necesitaban balancear esto para determinar los equivalentes en gramos del permanganato, que van a ser igual al peso molecular entre el número de electrones que se intercambian. Cuando ustedes balanceaban esa ecuación debía de darles 5 electrones más el ion permanganato más 8 hidrogeniones de un lado, y del otro lado manganeso más 2 más 4 agua. Por lo cual, el equivalente en gramos del permanganato iba a ser igual al peso molecular entre 5. Y con eso podían determinar cuántos gramos se requerían para preparar la concentración normal que yo les di. Entonces, en el procedimiento para la elaboración, yo ayer más o menos se los di, pero le hice algunas preguntas. La primera pregunta era, ¿por qué se prepara con agua hervida? ¿Qué determinaron? Yo le digo, profe. Se prepara con agua hervida para acelerar la oxidación de todas las impurezas, específicamente del MnO2. ¿Alguien tiene algo más? Sí, yo, profe. Yo tengo que dar... Ok. Yo tengo que, dado que el permanganato de potasio se reduce fácilmente con la sustancia orgánica que puede estar presente en el agua destilada, la solución se debe hervir y también para acelerar el proceso de oxidación que tiene esta materia. Exacto. Entonces, hirviendo el agua, nosotros lo que buscamos es que cualquier impureza orgánica que tenga el agua se elimine para que no ocurra una reacción no deseada con el permanganato de potasio, que es un agente oxidante tan sensible y tan fuerte. Y también, como mencionó Jofredi, con agua hervida, no es que se le agregue el agua totalmente caliente, porque eso quizá puede prender vapores que son tóxicos, sino que se hierve el agua, se espera que se ponga un poquito de temperatura ambiente y después se disuelve. Pero eso ayuda a que la parte del permanganato que se vaya a oxidar, se oxide más rápidamente. Entonces, el procedimiento es, se realiza el cálculo, se disuelve con agua hervida, en agua destilada hervida. ¿Y luego qué? Se deja reposar. Luego se deja reposar por 24 horas antes de filtrarla. ¿Por qué? Pero yo busqué y dice que se deja por 24 horas como para que la reacción llegue al equilibrio. ¿Qué reacción? La del agua y el MnO4. Exacto, se deja 24 horas para que cualquier impureza que tenga el agua que vaya a reaccionar con el permanganato lo haga. Y luego entonces se filtra con lana de vidrio y no con papel. ¿Por qué? Porque el papel es una materia orgánica y puede reaccionar con el permanganato y provocar de nuevo que aparezcan impurezas.
Bien, entonces se filtra con lana de vidrio para evitar que reaccione con la materia orgánica presente en el papel y al final se almacena en frasco ámbar. Ya, se almacena en frasco ámbar. Ese sería el procedimiento para preparar el permanganato de potasio. Entonces, ya hicimos los cálculos para la preparación de la solución, que están en la plataforma, los cálculos. Ahora sería la estandarización del permanganato de potasio. Y para la estandarización del permanganato, ¿cuáles son las sustancias que se utilizan? Oxalato de sodio. Oxalato de sodio, Y óxido arsenioso. que el oxalato de sodio Na2CO4, ¿qué otra? Óxido arsenioso, profe. Óxido arsenioso. ¿Cuánta valencia tiene el arsenio? S3, profe. Tiene 3 valencias. ¿Cuáles son? Positivo 3, negativo 3 y 5. Positivo 3. Entonces, si es positivo 3, arsenioso, el más pequeño, entonces esto sería más 3. Y esto sería menos 2. Entonces sería 2, 3. Así. Y la que nosotros utilizamos en la universidad, ácido oxálico. Porque en realidad la reacción ocurre entre el ion oxalato y el permanganato. Entonces el ácido oxálico también es un buen patrón para la estandarización del permanganato de potasio. ¿Cuáles son las aplicaciones de la permanganimetría? ¿Qué tipo de determinaciones o ejemplos de determinaciones yo puedo realizar con la permanganimetría? ¿No sería la determinación del arsénico? Yo encontré, profe, que se puede hacer determinaciones de minerales como hierro más 2, calcio más 2, el peróxido, entre otros. El peróxido es un mineral. Bueno, eso estaba ahí. No el peróxido no es H2O2. Sí. Hierro más 2, peróxido. ¿Qué más? Ferrocianuro. ¿Perdón? ¿Carla? Ferrocianuro. 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 Ya. Es un ion complejo. Oxalato y arsénico. Oxalato. Oxalatos. Arsénico. ¿Qué más? Hierro. Calcio. Zinc. Yo no estoy muy seguro del calcio, en realidad. No estoy muy seguro del calcio porque para que ocurra una reacción entre el permanganato y otra sustancia, el permanganato tiene que reducirse y la otra sustancia tiene que oxidarse. Y el calcio nada más tiene valencia más 2. El calcio no puede oxidarse a nada más. Entonces no estoy seguro. Ahora, puede hacerse por medio de una retrotitulación, porque entonces tú pones reaccionar el calcio con el ion oxalato y después determina el oxalato que sobró. Sí, puede hacerse. Pero indirecta. Calcio, indirecta. Entre otras sustancias, dada la condición de que ocurra una reacción redox entre el permanganato y esa otra sustancia. Por favor, ponga la cámara a la persona que le falta la cámara, si no, no lo voy a poner presente. ¿Cuál es una de las limitaciones de la permanganimetría? Una de las limitaciones es que sus soluciones no pueden emplearse para valorar muestras en presencia del ion cloruro, pues lo oxida al cloro. Ok, entonces, muestra debe estar libre de cloruros. La titulación debe realizarse con la muestra de tibia a caliente, no a temperatura ambiente.
yo debo de primero poner a calentar un poquito la muestra en la estufa para que la reacción ocurra con mayor rapidez. Y también la titulación debe de ser rápida para evitar que el permanganato se oxide cuando entre en contacto con el aire. Profesor, Ujú. entonces por eso yo también, no sé si es un limitante, pero que dice que debido a problemas de estabilidad es necesario estandarizar dichas disoluciones antes de utilizarlo. Sí, en realidad cada vez que se va a utilizar permanganato de potasio debe de titular, estandarizarse nuevamente porque puede ser que una pequeña cantidad de permanganato se haya reducido a manganeso. Entonces la concentración va a ser siempre menor. La tendencia es que a medida que pase el tiempo la concentración de permanganato vaya disminuyendo. Claro que nosotros, previo a cada uso. Nosotros en la universidad lo estandarizamos solo una vez porque nosotros lo guardamos en los laboratorios que tienen aire acondicionado y lo guardamos con un frasco ámbar. O sea que se supone que tienen condiciones ideales. Además de que nosotros lo utilizamos, por ejemplo, durante 2 semanas corrido ya. O sea, nosotros no lo utilizamos hoy y lo almacenamos por un mes. Si tú lo almacenas por más de una semana, debes de estandarizarlo antes de utilizarlo. Pero como nosotros lo estandarizamos hoy y lo utilizamos hoy y la semana que viene, no ha pasado tiempo suficiente como para tener que estandarizarlo nuevamente. Pero en un laboratorio analítico sí es obligatorio estandarizarlo para evitar errores, porque parece que esos reportes van para la calle, van para un cliente, para un terciario. Entonces, déjenme guardar esta pizarra y vamos a comenzar con los ejercicios de hoy. Entonces, el primer problema que vamos a hacer es uno de preparación de solución, solo para acordarnos de lo que hicimos la semana pasada, o el lunes, mejor dicho. Entonces, ¿cuántos gramos de permanganato de potasio se requieren para preparar 200 mililitros de una solución 0.01 normal? Diga la molaridad. Oh, Yoshi apareció. Alice, no te veo. Bien. Recuerden que para este tipo de reacciones, o mientras estemos trabajando con la volumetría redox, se necesita especificar la reacción que ocurre. Y la reacción que ocurre es que el permanganato pasa a manganeso en medio ácido. Entonces, como nos piden la reacción en normalidad, necesitamos balancearlo. Si fuera en molaridad, no es necesario, porque en molaridad estamos trabajando con moles, no con equivalentes en gramos. Entonces, lo primero sería balancear esta ecuación por el método ion-electrón. Entonces sería, agrego 4 agua porque necesito 4 oxígenos. Ahora aquí tengo 8 hidrógenos, agrego de este lado 8 hidrogeniones. Y ahora aquí tengo 8 positivo, menos 1, son 7. Entonces agrego 5 electrones para que 5 menos 7 me dé 2 y 2. Entonces ya yo tengo la ecuación balanceada. Entonces, el peso molecular del permanganato de potasio, ¿cuál es? 158.034. 158.03, 0.34 gramos. Entonces, los equivalentes en gramos van a ser igual a 158.034 gramos por mol entre 5, porque son 5 los electrones. Y eso produciría, o da un resultado de 31.60 más o menos, gramos. Entonces, ya que tengo los equivalentes en gramos, esto es facilísimo. Volumen por normalidad es igual a 0.2 litros, porque 200 mililitros llevado a litros son 0.2 litros, por 0.01 equivalente en gramos sobre litro. Entonces, litro se va con litro, y eso me da un número de 2 por 10 a la menos 3 equivalente en gramos de permanganato de potasio. Entonces,
Si un equivalente en gramos de permanganato de potasio pesa o contiene 31.60 gramos de permanganato de potasio, dos por 10 a la menos 3 equivalente en gramos de permanganato, ¿cuántos gramos tendría? 0.0632. 0.0632 gramos, que es igual en miligramos a 63.2 miligramos de permanganato de potasio. Lo expresé en miligramos porque era muy bajito el número de gramos. Y ya eso es lo que yo necesito. ¿Se entiende, verdad? Yo lo que hice fue ahorrarme una regla de 3 usando el volumen por normalidad. Ahora, como el problema me pide la molaridad, yo recuerdo que hay una formulita que dice que la normalidad es igual a N por M, de donde entonces la molaridad será igual a N entre N. Entonces la molaridad va a ser igual a, aunque no sé por qué yo pedí eso en este tipo de problema, pero está bien, a 0.01 entre 5, porque N es 5, el número de electrones. Entonces la molaridad en ese caso, ¿cuál sería? Lo mismo, profe, 2 por 10 a la menos 3 o 0.002. 2 por 10 a la menos 3 molar. Bien, ahora vamos a ver un problema de estandarización. Este fue un repasito de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, vamos a ver. Primero recordar que la estandarización con o frente a oxalatos. Frente a oxalato, lo voy a dejar genérico. Eso quiere decir que esta reacción puede ocurrir, esa estandarización, tanto frente al ácido oxálico como al ion, como al oxalato de sodio. Aquí yo voy a tener que eso va a seguir la siguiente reacción. El permanganato de potasio va a reaccionar con el ion oxalato y eso va a producir manganeso más 2 y CO2 en medio ácido. Entonces, ahora ustedes deben de balancear esta ecuación por el método ion-electrón. Tienen 5 minutos para que la balanceen.